Bueno, buenos días amigos y amigas. Hoy iniciamos oficialmente las actividades del año de la Asociación Argentina de Presupuesto de Gestión Financiera Pública con un invitado de lujo. Pero antes de presentar al invitado de lujo, yo quisiera recordar que lamentablemente hace poco hemos perdido a una de las personas más valiosas de la asociación, la más valiosa, Roberto Martirene, vicepresidente de la asociación. Por lo tanto, yo pediría un minuto de silencio en su memoria. Gracias. Roberto era enamorado de estos temas y hubiera estado en la primera fila y probablemente no hubiera terminado toda su exposición y ya estaría haciendo preguntas. Tenemos a Guillermo Nielsen, un gran amigo de eso. Una persona que cuando lo invitamos siempre, sacando tiempo de su escaso tiempo, viene a conversar con nosotros sobre Dios. Para quienes no conocen, creo que son muy pocos. Guillermo Nielsen fue secretario de Finanzas, negociador de los últimos 2 stand-by con el Fondo Monetario Internacional, negociación de la deuda del año 2005 y ex embajador argentino-alemán. Y sobre todo, un experto en materia de finanzas públicas, de fuste internacional y una gran persona. Es un orgullo para la asociación iniciar la actividad del año con Guillermo Nielsen. Ahora, Guillermo, te agradezco mucho la participación. Estamos atentos a tus palabras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que después de esta introducción tan elogiosa, me agarra un cierto vértigo por lo que tengo que hablar, lo que quería hablar, sobre todo porque en mi cabeza he ido cambiando bastante. ¿Necesitas que esté en algún lado fijo? He ido cambiando bastante las cosas que me gustaría hablar, pero tal vez yo debería empezar diciendo que yo tomo esto como una charla entre colegas. No es una presentación formal, de hecho no voy a usar transparencia ni nada que se le parezca, sino que lo tomo como un diálogo entre colegas, buscando compartir ideas y que todos nos enriquezcamos a través de la discusión que seguramente se va a dar a un momento de la charla. Y tengo la dificultad de ver cómo encarar esta charla, pero me parece que el punto de partida inicial lo tenemos que hacer cronológico. O sea, yo creo que veníamos con una mala gestión macroeconómica, una gestión de baja calidad, pero que empeora notablemente hace unos 2 años y medio. O sea, cuando es la elección para el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, evidentemente se ponen en juego una serie de cuestiones que desde mi punto de vista demuestran una falta de estatura intelectual importante entre la gente con capacidad de influir en este gobierno, que se acentúa en los últimos 2 años y medio de una forma muy marcada. Nosotros ya veníamos con un pequeño problema inflacionario. Ya en el 2005 hubo algunas cosas que, por lo menos a mí, me preocupaban mucho. Toda esa discusión, el precio de la carne, el peso de faena del novillo, etcétera, etcétera, que es un tema recurrente de la economía argentina, ¿no?
lo sufrió, por ejemplo, la gestión de Martínez de Oz, que había hecho el índice de precios descarnado. Entonces, cuando teníamos que colocar el canje de deuda, y yo hablaba en nuestro show sobre los bonos Concer, que fueron exitosamente colocados, o sea, uno de los logros de la reestructuración de deuda fue la especificación de la deuda. Pero esa especificación de la deuda en un país sin moneda lo tuvimos que hacer a partir del cero, o sea, a partir de la indexación con cero. En medio de una desprolijidad importante, porque se fueron cancelando partes de la ley de convertibilidad, pero no enteramente, por razones que realmente se me escapan. Ustedes saben que no se dio de baja directamente la ley de convertibilidad, sino que hay aspectos donde es bastante difícil indexar, y nosotros tuvimos que aprovechar los recovecos que había y, copiándonos de las unidades de fomento chilenas, hicimos el CER como forma de indexar la moneda y de que en el mercado la gente tuviera la posibilidad de invertir o ahorrar en una alternativa que mantuviese su valor en el tiempo, porque es el gran problema de la moneda en Argentina. Fíjense ustedes, en ese momento, lo del CER lo hicimos todavía en la gestión del presidente Duarte, no es en la gestión de Néstor Kirchner, pero lo hicimos en ese momento con una perspectiva de fortalecer el valor de la moneda. Y miren dónde estamos años después. O sea, esos problemas que nosotros tuvimos en 2005 eran chicos, pero en realidad preanunciaban algo del problema inflacionario. Después pasamos a una situación donde realmente a nadie le importó la cuestión inflacionaria, a nadie le importó la falta de equilibrios de la macroeconomía. Desde el gobierno, y muchos de ustedes lo saben muy bien, uno lo que hace es trabajar surfeando entre equilibrios fiscales y equilibrios monetarios, y con un poco de éxito puede inducir a que haya un poquito más de crecimiento. Pero hay que ser muy modesto en cuanto a qué cosas uno puede hacer cuando está en la función pública. Yo por lo menos soy convencido que hay que tener pocos objetivos, no hay que tener 15 objetivos, hay que tener 5 o 6 objetivos, pero lo que sí es importante es cumplirlos. De nada vale tener 15 objetivos, ahora hay toda una parafernalia de objetivos anunciados por el jefe de gabinete. Aquí hay que tener pocos objetivos, pero cumplirlos, se tienen que cumplir. Si se cumplen, me parece que el éxito realmente acompaña. Y en esto de los equilibrios es donde hay, creo yo, por un lado, hay una falta de modestia importante. El dólar o el peso van a estar donde la gente decida que tiene que estar. Uno desde el gobierno no puede influir en esto. Puede influir a lo largo del tiempo, puede influir con ciertos instrumentos, creando ciertos instrumentos, dando condiciones para qué. Pero los que deciden si la economía usa el dólar y para qué lo usa o usa el peso es la gente. Y en esto hay que ser absolutamente modestos. Y creo, desde mi punto de vista, que ese es el pecado original de estos 2 últimos años y medio. Estos 2 últimos años y medio han sido absolutamente desastrosos en cuanto a diseño de política económica. Y lo digo habiendo discutido, inmediatamente después de las elecciones, habiendo discutido con algunos de los miembros más característicos del gabinete económico. Ellos no veían la necesidad de devaluar, no veían la necesidad de hacer un ajuste fiscal que les hubiese dado un oxígeno muy distinto en las elecciones de mitad de mandato. Llegan ahogados a las elecciones de mitad de mandato y continúan por un sendero errado. Pero el sendero errado comienza desde un mal diagnóstico. La economía argentina es, y va a seguir siendo por mucho tiempo, un tema bimonetario. Entonces, esta es la llave. El punto de partida de los diagnósticos macroeconómicos tiene que ser el hecho que la Argentina es una economía bimonetaria. Vamos al supermercado, pagamos con pesos. Vamos al chino,
de la vuelta de casa, pagamos con pesos. Hay que comprar un departamento, se paga con dólares. Un coche caro se paga en pesos por el equivalente en dólares. Y hasta en Argentina, hasta los caballos, que tienen ciertas cualidades, o sea, un caballo con buena boca, que no sea un matungo, se cotizan en dólares. Esa es la realidad. Ahora, querer imponer una especificación, como se quiso imponer y como se sigue queriendo imponer, es realmente un esfuerzo estéril. En un gobierno que se caracteriza por los esfuerzos estériles, ¿no? Que realmente se pierden en el bosque. O sea, y yo creo que en buena medida es falta de profesionalismo. Hago una digresión, pero en su momento, cuando fue la primera conferencia de prensa del equipo económico, cuando estaban todos en una mesa, aparece Kicillof hablando, Guillermo Moreno, Lorenzino, yo hice una nota muy dura en La Nación, cosa que cayó muy mal, en particular en el grupo Fénix, que continúa funcionando en la Facultad de Ciencias Económicas, básicamente liderado por GAC y por Aldo Ferrer, que ahora está un poco arrepentido de algunas cosas, aparece por algunas declaraciones donde tomando distancia de muchas de las cosas que se decían. Y me invitaron para una confrontación intelectual que la verdad que me asombró bastante. O sea, y me asombra bastante, y yo me siento mal de ver el producto de la Facultad de Ciencias Económicas, facultad donde yo me recibí, donde fui profesor mucho tiempo, y la verdad es que veo que los egresados de la casa saben muy poco de macroeconomía y saben muchísimo menos de hacer política económica. Y a la vez tienen un dominio muy grande de la currícula de la casa. Entonces me parece que si hay alguno por acá, seguramente debe haber alguno de ustedes que es profesor en económica, me parece que hace falta un allanamiento esto, para el fin del paréntesis, fin de la digresión. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta negación del bimonetarismo de la economía argentina lleva a errores muy graves. El error más grave de la economía argentina en este momento es el cepo cambiario. Y el cepo cambiario es un continuo de distintas regulaciones que desde mi perspectiva abarcan desde la imposibilidad de realizar dividendos, el tener que negociar con el Banco Central el pago de las deudas, hasta el superimpuesto en los autos de lujo, llamados de lujo. Creo que en ese continuo está el mayor error de la política económica de los últimos 2 años y medio. ¿Por qué? Porque la Argentina viene de varias décadas de grandes esfuerzos para insertarse en la globalización. Y se tiene que insertar en la globalización porque es el juego mundial. Podemos tener antipatía, podemos gustarnos, podemos tener visiones críticas de la globalización. Pero la globalización tiene un poder enorme de creación y de destrucción de riqueza. El nombre del juego en las últimas décadas es la globalización. Y Argentina venía haciendo grandes esfuerzos para insertarse en la globalización. Lo que tenemos, especialmente en los 2 últimos años y medio, es un separarse de las fuerzas de la globalización, a veces en forma bastante desordenada y bastante tosca. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la caída en la inversión de calidad en Argentina. El gran drama que tenemos es la ausencia en Argentina de inversiones de calidad. En estos momentos hay una gran discusión por las paritarias. Son todos fuegos de artificio. En términos reales, aquí no va a haber una recomposición de los ingresos de los asalariados hasta que no haya un shock de inversiones. Y ese shock de inversiones, al día de hoy, luce absolutamente distante. ¿Qué es lo que está pasando?